silencio, paz y algunos gaticos. ¿Cómo amanece el vecino del barrio? ¿Amanecimos bien? Sí, amanecimos bien, el niño. Estoy en Transnistria y vine hasta acá porque quise saber lo que se siente o saber lo que hubiera sido mi vida en el comunismo, mi vida durante la Unión Soviética. Y no hay un mejor lugar en el mundo hoy en día, en el 2024, para saber lo que fue la Unión Soviética. Este es mi barrio. Llevo una semana aquí viviendo en esto que es lo más auténtico que encontré al estilo de vida de la gente de aquí. Entonces me propuse justamente eso, aprender cómo hubiera sido mi vida. Alquilé un apartamentico aquí por una semana entera. Es entrando por esa puerta, ahorita se los muestro. Venga, les muestro mi barrio, que a pesar de que este país, pues, ya no es un país comunista. Eso es una fantasía, ¿no? Y estos son mis vecinos. Este niño de aquí sentado como si fuera un ser humano. Hola, chiquitín. Con razón está tan cochino y tan sucio. Pues es muy tranquilo, muy silencioso. Allá arriba tenemos una vecina con su perro. Y hoy es domingo. Para los que quieran entender bien lo que es Transnistria, aquí les dejé este video, el video anterior, explicando bien la situación de acá. Y este es mi vecindario, puros edificios de razón social de la era soviética, en un país que es muy conocido como el país que no existe, ¿no? Esta gente pues ha luchado mucho por su independencia, con la ayuda financiera y también militar de los rusos para defenderse y poder marcar una frontera entre Moldavia y ellos. Y aquí es donde yo he venido a ver si aguanta venir a colgar la ropa en estas cuerdas. Es que estoy lavando la ropa, hoy tocó día de lavado. Vamos a ver si logro colgarla aquí ya que está haciendo un buen sol. Pero hoy es domingo y no hay nadie. Ya he estado aquí todos estos días y no hay nadie nunca. Solo. El parque donde vendrían a jugar mis hijos soviéticos, en esta cancha de básquetbol que no tiene aro y que pues si tuviera aro igual rebotar la pelota no sería muy simétrico el asunto. Aquí tenemos este gimnasio al aire libre donde vendría yo a hacer mis ejercicios, pero es lo que hay. Miren estos lugares para el ejercicio, hecha por el mismo Vladimir Lenin en la época, hermano, por allá hace más de 100 años. Y acá tenemos esta mesa de ping pong, eso sí, hay muchos gaticos por ahí. Hola señor, buenos días. Nada de nervios, yo vengo en son de paz. Una mesa de ping pong en metal. Este parque sí es nuevo, ¿eh? Se nota. De resto, pues lleva aquí años. Este es mi edificio soviético, mi edificio comunista. Una de estas ventanas es la mía, una de estas de aquí. Venga, les muestro por dentro cómo es realmente la experiencia completa. Vamos a dar la vuelta así al vecindario para acabar de conocer. Ahí tengo mis vecinos. Señor ahí. La gente como que no saluda, a veces sí, a veces no, igual. Bueno, no importa. Doble ultra por aquí, doble ultra por allá. Es un buen día para poner a sacar los chiros. Esto yo no creo que fuera así durante el comunismo, ¿no? Yo creo que cuando recién lo construyeron, pues todo esto estaba nuevecito, impecable, los parques listos para estrenar, toda la gente feliz, porque el gobierno les dio vivienda, les dio casa, todo esto bien podadito el césped, las callecitas y los andenes bien cuidaditos. Este helada era del año, estaban estrenando este carro, mire, que tiene justo ahí en el espejo retrovisor amarrada la bandera de Rusia, si la alcanzan a ver está aquí. Porque es que esta gente ama a los rusos y les están pidiendo a los rusos desde hace mucho tiempo que por favor no solo los ayuden a ser un país independiente, sino que los tengan en cuenta para todo lo demás. Ahí está la banderita rusa en el espejo, ¿sí la ven? Un carrito viejo, hermano, eso está más abandonado, está lleno de moscas. Esto debió haber sido lindo cuando lo entregaron. Todos los andenes bien teniditos, bien cuidaditos, pero hoy en día pues son las llantas de los autos los que sirven de decoración para las matas, así como lo ven. Es como lo que encontremos por ahí, nos sirve ahora para decorar. Esto es lo que hay, amigos. Un vecindario 100% soviético de la época. Algunos espacios verdes, vea, aquí nos podemos sentar ahorita con la vecina a charlar un poco, recordar los tiempos de antaño, cuando ella seguramente recuerda la era del comunismo. Ahora les muestro mi casa, donde están todos estos felinos, vea esa cantidad de gaticos que hay, 1, 2, 3, 4. Ah, y es que están haciéndole visita a la novia, ¿no? Ah, los pillé. Están los niños, deje tranquila a la muchacha, deje la que está haciendo las tareas del colegio, váyanse a trabajar, muchachos. ¿Cómo me la están tratando, niña? ¿Sí? ¿La están dejando estudiar tranquila? ¿Qué tal estos? Trayéndole mariachis a la muchacha, vea, están pendientes. Así es la cosa, en todas las especies animales. Este es mi apartamento. Entonces, pues la puerta principal es un búnker. Es una vaina de lata, así. O sea, una vaina de lata. Usted lo cierra. Eso no lo abre nadie a no ser que usted tenga la llave, ¿no? Pero es que eso resiste golpes duros. La clave es esta. ¿Cómo era? Ah, me quedé por fuera. Sí, me he quedado por fuera de mi hogar. Ah, no, es que hay que darle duro. Este es el edificio. Esto
yo creo que no le hacen mantenimiento desde que lo inauguraron. Esta vaina está, pero en un estado de abandono tremendo. Vea esto lleno de grafitis, lleno de vaina, vea esas escaleras. Pero esto parece un gueto y no lo es. Esto es un edificio normal de gente normal que vive aquí. Miren esto, está lleno de moscas, ¿las escuchan? Una cantidad de moscas tremenda. Y unas moscas gigantes. Yo creo que por ahí debe haber un gato muerto o alguna vaina. Pero vea estos edificios, donde todavía tienen su buzón soviético así intacto. Mire esto, el look, la estética. Todo igualito desde la época, inclusive hasta la misma llave, vea, de mi apartamento. Les voy a mostrar a continuación. Ingresamos por aquí. Bienvenidos a mi humilde hogar. Venga, cerramos rápido esa puerta porque, uy, qué cantidad de moscas tan horrible le cae ahí afuera. Echamos llave porque muy seguro y todo, pero ajá, yo no sé, uno nunca sabe. Y tenemos aquí mi humilde hogar. Esta es la habitación principal, se las voy a mostrar de últimas. Esta es la cocina y el baño. El baño pues es un baño muy normal, así con la puerta con vidrio. Véalo, un baño tranquilo, normal, nada de nervios, no hay nada que mostrar ahí extraordinario. Solo que si usted tiene visita, puede ver lo que hace la visita a través del vidrio. Eso es lo único raro, ojalá la visita sea de absoluta confianza. Esta es la cocina, una cocinita de la época. Lo que sí tenemos son algunos electrodomésticos, ¿no? Esta es la lavadora, donde ya tengo mis chiros listos para ir a poner a secar en la cuerda. Lo que yo compro para el desayuno, algunas cositas, donde hago mi tecito, bien bacano. Y la salida al parque, vea, ahí estábamos justo hace unos instantes. Esto tiene una decoración muy extraña, pues parece una cafetería, pero entre gustos no hay disgustos. Ahí está la mesita donde uno se sienta, sobre todo en invierno, ¿no? El frío, la nieve, y está aquí con su viejita, los dos ahí tomando café, recordando los viejos tiempos. Alguno de los dos se muere y usted queda ahí solito, esperando que llegue su turno también. Y esta es la habitación principal. Ahí estoy secando la toalla porque, bueno, me acabo de bañar. Esta es la habitación principal, gigante. Como la pueden ver, ahí tengo todas mis cositas, mi ropita, mis chécheres, mis vainas, un tapete, una cama que yo no sé, eso será un king size, está gigante esa cama, y un mueble. Tiene papel de colgadura así de la época, esa misma estética de esta región del mundo. Vea este papel de colgadura con este tipo de decoración de flores, bien interesante. Un cuadro también me observa mientras yo paso mis noches en esta cama. Unas lámparas también que seguramente eran de la viejita que vivía aquí. Estas cortinas, todo está como con un estilo muy de viejito, ¿no? Pues muy antiguo también. Y aquí la misma ventana con la misma salida donde hay un niño gritando. ¿Cuál será ese niño? Porque yo no he visto ni un niño. Ah, de pronto el que está sacando el perro ahorita. Y este es mi apartamentico soviético. Tendrá ¿cuántos años? Más de 50 seguro. ¿Cuánta gente habrá vivido aquí y qué tipo de experiencias? Con un televisor diferente a este, ¿no? Escuchando qué tipo de noticias. O tal vez todos sentados aquí alrededor de estas radiolas, escuchando los discursos de Lenin ahí hace mucho tiempo. Es una vaina bien loca. Bueno, acompañadme. Hay cositas por hacer. Vamos a ver qué es la ropita que tengo que sacar y vamos a llevarla a la cuerda a secar. ¿Será que ya se fueron esas moscas? Uy, es que están muy heavy. Parece que sí. Yo nunca he visto tantas moscas en un solo lugar. Estoy seguro que debe haber un gato muerto. Mire eso. Seguramente ahí se escucharon. Ahí están mis cuerdas. Voy a colgar algunos chiros. Aquí en esta cuerda está cayendo un buen sol. Chiro número 1. La camisetica ahí. Vamos a colgar el chiro número 2. Y vamos a colgar el otro. Vamos a dejar esta ropita aquí secándose al sol. Así es como pues hace todo el mundo aquí. Los he visto. Hoy tal vez no es día de lavado para nadie, pero para mí sí. Vamos a colgar esa ropita ahí esperando que se seque. Los calzones y todo eso sí los voy a dejar secando adentro. Estos son mis vecinos. Ahí van con su bolsita de mercado, caminandito, tranquilo. Usted aquí deja el carro donde quiere. Es el pichirilo que alquilé yo para toda esta travesía en Moldavia. Vamos a conseguir algunos víveres que hacen falta para el diario vivir. Vea, esa señora es afortunada que tiene sus propias cuerdas allá arriba. Esta es una de mis calles principales. Como se dan cuenta, ahí viene mi vecina también con las bolsitas del mismo sitio al que voy yo. Vamos todos a buscar hoy domingo lo que falta. Esto es una vía principal, ¿no? Hay un par de carritos aquí, un par de carritos allá. Mi mercado, ahí está el mercado Sheriff, que tiene el mismo nombre que el equipo de fútbol de aquí, para que vea que este país sí existe. ¿Sí o no? Dice que sí. Vamos a entrar al Sheriff para que se den cuenta cómo es un día normal de hacer mercado, cómo es un mercadito por aquí. Pero que no tengan
inconvenientes con entrar con cámara, porque igual aquí voy con cámara. Dobre utro. Qué vaina tan rara, no tengo ni idea qué es, pero juzgando por las apariencias, yo creo que es malta. Vamos a echarla. Coronamos. Esta vaina, sí, es como una malta, es como una gaseosa. Uy, yo no sé esto qué será, hermano. El que sepa que nos diga, pero qué sabor tan raro. Esto no es malta, es una cosa amarga, gaseosa, pero hasta atractiva. Un nuevo sabor para el paladar. Y hoy domingo, ¿qué estarán haciendo las familias transnistrianas? Vamos a buscar alguna opción de entretenimiento para ver qué hace la gente aquí los domingos, ¿no? En mi nuevo hogar. Так судьба нам выбрала, что пришлось расстаться, даже твое имя. Pues yo puse en el mapa parque de diversiones. Me imaginé, ¿no? Que hoy domingo es el lugar donde la gente va con los hijos, pero hay dos carros. Hay un lugar raro ahí. Tengo ni idea, ni idea. Pues vamos a ver. Una entrada, pues, bastante singular, en lo que parece ser un castillo, lo que simula ser uno. Estamos en verano, todo es muy bonito en verano. Una linda decoración, unas lindas plantas. Y esto es un restaurante, hermano. Teremok Restaurant. Creo que la entrada al parque es por allá. Pero esto está solo. Este es el parque de diversiones de la ciudad. Esta es la casetica donde venden el tiquete. Pues aparentemente está muy cerrado. Ahí yo escucho niños y todo. A este parque parece que le hubiera pasado un Chernobyl por encima. Y dice en el Google Maps, dice y todo que tiene el horario que está abierto. Dice parque de diversiones. Abierto domingo. Está más abandonado. No hagan eso en casa. Déjeselo a los profesionales. Esta es la atracción principal del parque, creo yo, que está también construido desde hace tantos años. ¿Eh? Eso debe ser un peligro subirse aquí. Vea esa vaina. Lo peor es que yo creo que todavía debe funcionar. Vea las caseticas donde vendían los tiquetes. Una vaina bien extraña, ¿no? Está cerrado con llave y todo. ¿Quién sabe qué pasó aquí en este parque, amigos? Creo que hay un vigilante echando gafa, cuidando el parque, pero ¿cuidándolo de qué? Y aquí ya no hay nada. La única atracción es esa, el parque de atracciones de Transnistria. No se pierden mucho, amigos. Ustedes tranquilos. Allá está el señor todavía. Vamos a subir aquí a ver si podemos entender un poco más la situación. No, miren el mando de los controles. Este parque definitivamente ya no sirve. Qué raro y qué peligro. Esta vaina está diseñada para dar vueltas y vueltas y vueltas. Y lo ponen ahí dentro de ese alambre con esa cadena de amarra ahí para que no se salga. Mi Dios sabrá por qué está cerrado. De pronto me está evitando una tragedia. Destino final 7. Muy extraño este lugar. Звездными ночами тает он во сне. Я стою волнуясь. Esto de aquí es un gran memorial, un gran monumento. No entiendo bien de qué se tratará, pero supongo yo que debe ser algo de guerra, como todos los monumentos de por aquí, ¿no? Si no son de guerra, son de independencia, si no son de líderes, de generales que dieron la vida, o si no de mártires. Y esto es un cementerio realmente. Esta es la puerta de entrada a un cementerio importante, un cementerio ortodoxo que, juzgando por las apariencias, es un cementerio de soldados. Así lucen los cementerios de soldados en muchas partes del mundo, inclusive en Estados Unidos son muy parecidos. Acá viene la gente de Transnistria a rendirle homenaje a sus difuntos. Unas placas que conmemoran varios nombres al mismo tiempo con diferentes sucesos. Estas placas no son tumbas, sino son recordatorios de momentos importantes, en los cuales tuvo que haber mucho muerto por ahí, ¿no? Y esta gran cruz en la mitad, con un templo ortodoxo que tenemos ahí. Esta cruz sí que no dice nada en lo absoluto, pero por su figura ya nos damos una idea. Y esto es, ¿no? Espacios súper importantes del gobierno para sus soldados y su vaina, pero de fondo los edificios realmente acabados y muy pobres de la gente que vive aquí. Un contraste que se ve en la imagen, ¿eh? Aquí el gobierno le invierte mucho como al nombre del país, como somos una nación, estos son nuestros monumentos, esto es lo que hemos hecho, pero la gente pues, vive muy pobre, hermano. Entonces al final, ¿qué? Mejor vivir un poquito mejor y no tener monumentos, ¿sí o no? Como que las prioridades están desviadas. Vamos a ver si esto está abierto o está cerrado. ¿Será que sí está cerrado?
Sí, ahí se suenan las campanas, se sube uno, tin, y todos esos edificios. Cuántas historias hay dentro. Historias que muchos conocemos y un estilo de vida que pues, más o menos he podido tener la cercanía en esta semana que llevo viviendo por aquí. Pero eso no es nada, eso es como un poquito más que verlo en una foto, lo que yo hice. Venir a vivir una semana en este país que tiene todavía ese espíritu soviético tan vivo y ese orgullo pues comunista tan vivo. Es solo como un poquito más que la foto para tener la experiencia de cómo es la vida de la gente aquí. Pero en realidad solo el que lo ha vivido sabe, solo el que ha tenido que guerrearla en este tipo de lugares sabe cómo es la vuelta. Bueno amigos, vámonos a buscar uno de los alimentos que a mí personalmente más me gustan de esta región del mundo. A ver qué más cositas vemos por ahí. Acompáñenme mientras se seca la ropita en ese cable. Телефонной будки, телефон твой где-то. Para los que aún no me creen que esta gente vive en la nostalgia soviética full, pero full aquí. Síganme, vamos a comer, vamos a meterle alimentos al organismo en este restaurante. Banderas de la Unión Soviética, música, que no sé de dónde salga esa música, USS, la URSS, la CCCP o bueno, en las letras en ruso para decir Unión Soviética, este carrito también. Ingeniería de los eslavos de la época. No sé qué carro sea este, de verdad, no sé qué marca sea, pero este sí, es un Ladita rojo con placas de Transnistria. Un Ladita de antaño, esto sí es pura ingeniería soviética. Estos carritos hechos por los rusos. Vamos a entrar a este restaurante para que se den cuenta que el cuento por aquí no es por molestar. Estos eran dispensadores de agua en la época. Vea. Bada es agua en ruso. Es que esto ya ni sirve, hermano. Esto es pura nostalgia porque eso es pura decoración, pero así eran los dispensadores de agua de la época. Vamos a entrar a ver si la música nos permite. Usted entra a este restaurante y de una le dan la bienvenida ya con una foto de Lenin, unas radios de la época, una nevera de la época, un televisor de la época, ¿no? Cuántas transmisiones, mire, los botones están en ruso, cuánta propaganda, cuántos discursos en blanco y negro no habrán visto en esta tele, en los tiempos también de pronto de los sucesores del señor Vladimir Lenin que está aquí presente. Vamos a entrar al restaurante, sigan sí señores, esto no es un museo, esto es un restaurante y no es el único. A los que vieron el video anterior también experimentamos cosas similares. Hay muchos restauranticos y cafeterías que son así, donde tienen la nostalgia viva. Vea, allá está Lenin, este tal vez es Marx, puede ser. Los uniformes soviéticos tal cual, usted los puede hasta tocar, vea. Miren a nada más y nada menos que Stalin, Lenin, todas las figuras, ¿no? Aquí están inclusive hasta en estatuas, mire, indiscutiblemente las caras del comunismo soviético y las caras de quienes inspiraron la movida. Que hay un mapa donde eso de ahí, eso no es Rusia, esa es la Unión Soviética, todo lo que se ve en rojo. Qué cosa loca de lugar, ¿no? Para comer. Hello, abre. Este es el restaurante por dentro, les voy a mostrar nada más cómo luce. Vamos a comer afuerita porque está haciendo calorcito rico. Estos son los comedores, está desocupado pues, y eso que es domingo y pues ya estamos en hora del almuerzo, ¿no? Pero póngale cuidado a esto, vea estos billetes de la Unión, con la cara de Lenin y toda la vaina ahí. El de 25, el de 50, el de 100. Vean este espacio del restaurante que simula un lugar de la era, ¿no? De la época así full. Tenemos algunos cuadros, algunas antigüedades, lo que era la mesita del teléfono. Si usted nació en los 80s y creció en los 90s, usted llamaba a la novia así y la visita se hacía por teléfono y era normal pasar una hora y media ahí sentado porque no me podía mover hasta que llegaban sus papás y le ponían el dedo y le decían, mijo, ¿es que usted es el que paga la factura? Y le colgaban así nomás. Algunas fotografías, ¿serán qué, postales o fotos reales? Ah, son postales. Y bueno, pues el ambiente hogareño de una casa próspera, ¿no? Esto no es una casa de la clase trabajadora, ¿no? Esta es una casa de los enchufados soviéticos, porque obviamente la gente no vivía así, el trabajador no vivía así. Vamos a ver qué tienen en el menú. Amigos míos, una de las delicias gastronómicas de esta región del mundo, sopita borscht tradicional, inclusive esta es tradicional ucraniana. Vamos a echarle la bebida salsita bien bacana, una crema de leche que se le echa aquí bien buena y buen provecho. Se comió rico, tenemos la barriga llena y ahora la pregunta del millón es, ¿será que se secó la ropa? Venga a ver. Está seca. Rapidito, es que hubo buen sol. Vamos a llevarnos nuestros chilitos por la casa. Listo, tenemos la ropita seca. ¿Y ahora qué?